Bueno, voy a comenzar la grabación. ¿Alguno quisiera darme una idea, lo que piensa acerca de qué será un sistema y qué será algo que se llame teoría de sistemas? ¿Esto es como programación o no? ¿No? Tendrá que ver como con la organización de la Computadores y todo empresa. eso. Bueno, digamos que si hablamos de sistema en general, sí, pero la teoría de sistemas no tiene que ver con eso, ¿ok? O sea, nosotros, fíjense que algunas veces no hay señal en el banco, ¿verdad? Y decimos, no hay sistema, ¿verdad? ¿Ustedes lo usan a veces? Sí, Ok. Si no hay computador, también podríamos decir, no hay sistema, ¿verdad? Claro. Pero entonces, de esa manera, tendríamos un uso muy ambiguo de la palabra sistema. Ahora, por otro lado, ustedes estudian computación y esta carrera estudian algo relacionado con computación, pero también con organizaciones. La teoría de sistemas abarca una cantidad de ámbitos que son útiles en ambos casos, pero no nos estaremos refiriendo a sistemas como algo computacional en específico, sino como algo, una teoría que nos ayuda a entender la realidad. Y aparte dentro de esas posibles realidades están las organizaciones. Entender las organizaciones donde ustedes van a trabajar. También entender un grupo de trabajo. Eso es una organización. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por organización? ¿Será como la entrada-salida del producto de la empresa? Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre organización y empresa? Las empresas son La sin fines de organización lucro. son sin fines de lucro. Exacto. Por ejemplo, la municipalidad de La Serena o de Coquimbo son organizaciones, pero no son empresas. Por lo tanto, la noción de organización es más importante que la noción de empresa. La empresa es un caso particular de organización, ¿sí? Muy específico, un ente con fines de lucro, pero su familia es una organización, un grupo de trabajo de ustedes es una organización, etc. Nosotros vamos a estar entonces hablando de sistemas como una teoría que apareció en algún momento en el tiempo. Luego, en la segunda parte de la clase de hoy, vamos a ver algunas nociones más específicas. Por ahora, entonces, digamos que es una teoría relacionada con entender las cosas como un todo, como un conjunto de entes que se relacionan. Por ejemplo, la familia, los hijos, los padres interactúan y entre sí, digamos, cumplen un fin que es buscar el bienestar de toda la familia. Ese es un ejemplo de sistema. De la misma manera, se podría hablar de una organización, un conjunto de personas, cualquier tipo de organización, sería así, un conjunto de personas que interactúan y a través de unos recursos ellos logran un cierto bienestar. Ese bienestar es el propósito de esa organización. En el caso de la empresa sería simplemente obtener dinero, ¿verdad? Obtener cierto lucro. Y en el caso de una pieza de un vehículo, sería la función que tiene la pieza en ese vehículo. Esa es una diferencia entre la noción de sistema mecanicista, que es la de una pieza de un vehículo, y la noción de sistema en organizaciones, que es mucho más amplia. Bueno, comencemos entonces. Nosotros hay siempre unas reglas del curso, ustedes lo saben. Nosotros no vamos a repetir evaluaciones. Si ustedes tienen una justificación apropiada del por qué no pudieron dar una evaluación, entonces la presentan ante quien corresponde en la escuela y esa evaluación va a pasar a ser la recalificación. ¿Ok? Pero no se repiten evaluaciones. Hay unas reglas de comportamiento, de honestidad, que debemos cumplirlas todos. Si alguno falla con esa regla, entonces pues la escuela será notificada y ellos tomarán las medidas que correspondan. Eso ocurre en cualquier interacción humana, ¿verdad? En este caso, pues mediado por la escuela, por la dirección de la escuela y por la universidad. Nosotros vamos a trabajar acerca de un ejemplo de sistema
Ese ejemplo de sistemas, para que esté accesible a todos, va a ser Facebook. ¿Por qué creen ustedes que Facebook sea un sistema? ¿Qué podemos decir de Facebook en términos de que hagamos ver que es un sistema? ¿Qué se les ocurre? Porque interactúan las personas. Porque interactúan las personas. Ajá. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien me dice otra idea? Puede ser porque detrás de Facebook hay como una organización de personas que están trabajando en conjunto para que esto funcione. No sé, se me ocurre eso. Muy bien las dos. ¿Alguna otra idea? Porque, o sea, son un conjunto de personas que se rige bajo una norma establecida. Todas esas son excelentes formas de describirlo. Si nosotros miramos acá, tenemos el grupo de personas interactuando y esa interacción con un fin, ¿verdad? Que es informarse todos, compartir videos, etcétera. Eso es el sistema. Pero no podemos decir que el sistema es, por ejemplo, un individuo o que el sistema es un video. ¿Sí? Ahora, mirando esto, ¿el sistema tiene estructura? Les pregunto. Sí, Sí, ¿verdad? Son esas personas interactuando, esa red es la estructura. ¿Tiene comportamiento? También hay como Sí. una retroalimentación ahí, ¿no? Como que van todos compartiendo esa información. Exacto. Eso es un sistema, una estructura, un conjunto de entes que se relacionan y hay comportamiento allí. ¿Una mesa será un sistema? sí. Yo creo que sí. ¿Cuál será el comportamiento de la mesa? Interactúan las personas. Pero el sistema no es la mesa, el sistema estaría más allá de la mesa, ¿sí? O sea, un sitio donde está una mesa y las personas usan la mesa, eso será un sistema. Y la mesa será parte del sistema, ¿ok? Sí, es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Pero la mesa en sí misma será un sistema. Yo creo que es como el medio. Yo Puede creo que ser un forma medio. parte, yo creo que forma parte del sistema, pero no es el sistema en sí. Ya va, pero es que puede haber muchos Claro. sistemas, muchos sistemas. Podemos definir sistemas de los cuales la mesa sea parte, pero mi pregunta es, ¿la mesa en sí misma es un sistema? Si se ven los pernos y todo como un conjunto, o sea, me refiero a las patas están separadas y todos se unen, yo creo que sí. O sea, si se ve de una manera menos Hay amplia. hay un conjunto de elementos que están allí, digamos, interrelacionados, ¿verdad? Y Profesor, eso, será según el enfoque que uno le dé. y eso tiene una estructura, pero la mesa tiene comportamiento. No. porque No, hay ¿verdad? No. conexión Dado que entre no los tiene elementos. comportamiento, tiene estructura, pero no es un sistema. ¿Sí entienden la diferencia ahora? Sí, profesor. Ok. Entonces la mesa sería parte de un sistema humano que nosotros podemos definir, pero la mesa en sí no es un sistema. La mesa es una estructura. Sí, porque tiene partes y las partes están interrelacionadas, pero no hay comportamiento. Ok, eso es una diferencia para, digamos, ver lo que es Facebook o en la familia, etcétera, hay comportamiento. Ahora, eso explica un poco, ¿ustedes creen que a partir de allí nosotros podríamos ver la utilidad de este curso? ¿Por qué estaremos dando este curso? ¿Qué piensan ustedes? Porque en una empresa siempre va a haber un sistema. Porque la empresa se puede ver como un sistema o partes de la empresa se pueden ver como un sistema, ¿sí? Pero no es Empresa o que Las organización. empresas buscan la forma de optimizar los recursos, por ende igual necesitan un sistema para poder funcionar. Si no, hay algo, una noción, y yo quiero que ustedes se olviden un poco de esa noción, que es la noción de optimización. Normalmente los sistemas no se optimizan, los sistemas existen y se dan de una cierta manera. El ocurrir. ¿Ustedes optimizan su familia, por ejemplo? Pueden mejorar comportamientos, hacer las cosas mejores,
pero no se optimiza, no se logra un óptimo. Cuando uno optimiza es porque logra un óptimo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces, con que haya comportamiento, con que ustedes hagan algo para vender, se venda y eso, digamos, se vendió, obtengan la máxima ganancia o no, ya eso es un sistema. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Pero eso de lograr la máxima ganancia, de optimizar sistemas, es una falacia normalmente. Nosotros podemos optimizar solamente cuando tenemos una función matemática. Si ustedes tienen la curva menos x cuadrado o x cuadrado, podrán obtener un mínimo absoluto o un máximo absoluto, que es el óptimo. Pero en los sistemas humanos eso no existe. Lo que existe es mejoras para ganar más. Y siempre se puede mejorar, ¿verdad? Les hago una pregunta. Si ustedes trabajan sobre una organización hoy, y ustedes dicen que la optimizaron, ¿ustedes creen que esa organización para mañana se pueda mejorar un poco más, de todas maneras? ¿Siempre es mejorable? Sí, se óptimo, ¿no? Sí, pero si ustedes lograron hoy, dicen, vamos a optimizar la organización y la optimizaron, ¿ustedes creen que igual la organización se puede mejorar más allá de eso? Si Sí. dice óptimo, Sí. ya está al máximo, Pero ¿no? es que, claro, si usted dice que la optimizamos, se supone que ya llegamos como al límite máximo de A lo un que punto podemos. máximo, claro. Exacto, pero ustedes Se creen tiene que que... mantener, profesor, por ende igual en el tiempo se tiene que ir renovando y mejorando algunas prácticas Pero ustedes para poder creen... Como mantener ese ir óptimo. planteando nuevos Exacto. objetivos Pero la pregunta mía nuevamente. es, no pensemos en el largo tiempo, pensemos en el hoy. ¿Ustedes creen que sí es posible mejorar una organización hoy de tal manera que no se pueda mejorar más de ahí? ¿Ustedes creen que eso es humanamente posible? No. No. No, ¿verdad? Entonces el óptimo no existe. No. Ustedes me están dando la respuesta. ¿Sí? Lo que existe es una mejora y se puede seguir mejorando. Ahora, como en algunos lugares les gusta que se hable de óptimo, ustedes si quieren siguen hablando de óptimo, pero ustedes, para ustedes mismos, no crean en esa falacia. ¿Sí? ¿Me entienden? Ustedes mismos pregunten, ¿realmente puedo yo optimizar algo? No, puedo mejorarlo, sí, lo más que pueda, pero después puedo mejorarlo un poco más, pero nunca se va a lograr un óptimo. ¿Sí? Bueno, entonces, en cualquier organización nosotros podemos utilizar las ideas de sistemas para entender la organización como un sistema y mejorarla. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la teoría del sistema es una herramienta muy útil para entenderla porque podemos describir, como vamos a hacer con Facebook, a la organización como un conjunto de entes interrelacionados y entender qué está ocurriendo allí y mejorar lo que allí ocurre. ¿Está eso claro? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora para cumplir. Profe, no se escucha. ¿Alguien escucha? Profe, no se escucha No se nada. escucha. Aló, No. aló. No se escucha nada, profe. Se fue a mute. No, se cayó, parece. Se cayó el sistema. Se cayó, profe. ¿Me Sí, no se oyen? escucha nada. Sí, ahí sí. Sí, sí. Ok. ¿Qué se hace en el azul a diferencia del verde? ¿Sí? ¿Lo ven acá? Acá decimos que hay clase y acá el segundo día de la semana va a haber consulta. ¿Ok? Y ustedes van de la clase, de lo que ustedes lean, etcétera, vamos a estar hablando acerca de eso, el segundo día de la semana. ¿Está claro? Ah, ok. Sí, Esa es la profesor. diferencia. Ok, vamos a ver entonces, el curso tiene un propósito que es entender las ideas básicas de sistemas, lo que estábamos mencionando hace un rato. Aparte de entender esas ideas básicas, debemos aplicarlos a las organizaciones, ¿sí? Eso es lo que aparece acá. Describir las organizaciones y describirlas como un sistema de información. Esto aparece en documentos de Educa. Todos estos documentos van a estar allí y en la secuencia de aprendizaje. Tenemos varias unidades. Fíjense la diferencia entre las unidades. La primera dice introducción a la teoría del sistema y fíjense que allí hablamos de entropía, negentropía, causalidad, es decir, de propiedades de los sistemas. Cuando vamos a la 2, vamos a aplicar eso a las organizaciones.
¿A qué organización le vamos a aplicar eso nosotros? A Facebook. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me oyen? Sí, Ok. sí, sí. Sí, profe. Sí, entonces acá tenemos la introducción que vamos a decir que es un sistema, cuál es la clasificación de sistemas, cuáles las propiedades. Luego entonces vamos a aplicarlo a las organizaciones y luego vamos a hablar del sistema de información. ¿Qué se les ocurre a ustedes que será un sistema de información? ¿Alguna idea? Eh, como un sistema donde uno pueda administrar la información, tomar alguna decisión. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes se inscriben en la universidad, cuando ustedes toman cursos, cuando ustedes reciben las notas a través de un portal, etcétera, eso es parte de un sistema de información. Pero ese sistema de Una información base de datos. pero la base de datos es parte del sistema de información. El sistema de información es lo que permite la interacción. Por ejemplo, Facebook básicamente es un sistema de gestión de información a través de la interacción de voz, de poner cosas. Eso es un sistema de información. ¿Tendrá que ser computacional el sistema de información? Pregunto. Sí. ¿No? ¿Ustedes Pero creen que había, igual, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta, en los años 40, en los años 30, ¿habría buenas empresas en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra, empresas grandes? Sí, pues. Sí. ¿Usaban ¿Eso computadores a en los través del diario? Ah, Ajá. ya. ¿Usaban computadores ellos en los años 30? No. no, ¿Cómo se comunicaban? Carta o Carta o persona, ¿no? claro, carta o Tenían la viajes. información en el diario. Claro, el nivel de información Reuniones. diario, habría cierto, ustedes saben lo que hacen los médicos, que muchas veces no lo tienen en computacional, que es lo que se llama la historia de cada uno de los pacientes, Ah, en carpeta. y tienen archivos, ¿verdad? Habían archivos y a través de esos archivos se manejaba la información. Entonces, eso es un sistema de información. No tiene por qué ser computacional. Que ahora tenemos la herramienta computacional, está bien. Ujú. Bueno, pero es una manera de hacer que la información fluya y como lo vemos acá en Facebook, esto en vez de ser Facebook, podría ser en un lugar, podrían estar los que están vendiendo el producto, en otro lugar podrían estar los que lo están produciendo, en otro lugar los que los almacenan, etcétera, y todos están interactuando a través de esa red. Y esa red, esa comunicación, es el sistema de información. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Acá adelante, por ejemplo, estos Sí, que sí, vemos sí. acá adelante podrían ser los que vendan. Acá más atrás, los que almacenan. Y más atrás, los que estén, digamos, produciendo, recibiendo la materia prima y produciendo. Bueno, la bibliografía, nosotros, fíjense que hay 3 temas, ¿verdad? Introducción, luego está la parte organizacional y sistemas de información. La primera parte, lo que es teoría de sistemas, se va a estar manejando por este libro. Todo este material que aparece acá en azul está en documentos de Educa. Lo que es el libro de Bertalanffy, el libro de Johansen, son introducción a la teoría de sistemas, es decir, allí se habla de lo que son sistemas, de las propiedades, etcétera. Ustedes deben ir leyendo esto y consultando los días jueves. Deben ir haciendo resúmenes y aparte de los resúmenes, deben ir haciendo mapas conceptuales. Con eso de los resúmenes y mapas conceptuales, ustedes los traen los jueves, me preguntan, y si ustedes me preguntan los jueves y todos participan, eso me orienta a mí a hacerles a ustedes un examen de acuerdo al material que han revisado. Si no, entonces, bueno, yo haré mi examen a mi manera, ustedes no consultaron y ustedes entonces podríamos estar un poco desfasados. Entonces yo les recomiendo que, y además es la preparación de ustedes para el examen, para entender, para aprender, y ese aprendizaje yo lo estaré evaluando y no habrá ningún problema en cuanto a la nota de ustedes. Ustedes estudiaron y yo les pregunto de acuerdo a eso, porque estamos en sintonía, van a salir bien. Luego hay una teoría de sistemas muy avanzada, que es la teoría de Humberto Maturana. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Humberto Maturana? Es un biólogo, por lo que tengo entendido, chileno, ¿no? Un biólogo chileno. ¿Dónde trabaja?
Él trabaja en la Universidad de Chile y con uno de sus alumnos, con Francisco Varela, creó lo que se conoce como la teoría de la autopoiesis, que es una de las teorías de sistemas más avanzadas a nivel mundial. ¿Sí? En los años 70. Es una teoría de las que se conoce de segundo orden. De segundo orden porque toma en cuenta al observador. Es decir, si yo miro algo y tomo en cuenta que esa es mi apreciación, que estoy poniendo ahí mi punto de vista, entonces estoy trabajando en una teoría de segundo orden. Si no pongo el punto de vista, yo supongo que todo el mundo lo vemos igual, como cuando veo una bujía, eso es de primer orden. Pero cuando yo veo, por ejemplo, la alcaldía y unas personas, un grupo de personas me dicen, en la alcaldía, digamos, el dinero se pierde. Entonces es un ente para la gente aprovecharse del dinero público. Esa gente tiene una visión y yo tengo otra y yo digo, no, es para organizar mi comunidad. Pero cuando yo tomo las dos formas de verlo y me doy cuenta que depende de quién lo vea, entonces estoy trabajando con una teoría de segundo orden, porque estoy tomando en cuenta al observador. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Así fue Maturana. Ahora, eso, claro, no tanto para los sistemas sociales, pero eso él lo incluye. Eso es parte de lo que vamos a ver acá, en la unidad 2, cuando lo apliquemos a las organizaciones. Pero lo aplicaremos como lo vio Maturana, pero también como lo vio Luhmann, que es un alemán que tomó las ideas de Maturana y las aplicó a las organizaciones. Y esa teoría de Maturana, digo de Luhmann, está resumida por estos dos señores también chilenos. Sin embargo, la teoría de Luhmann es criticada por el mismo Maturana, pero bueno, nosotros trataremos de ver las dos visiones y de allí sacaremos nuestras propias conclusiones. ¿Preguntas? Profe, usted había hablado algo de un mapa conceptual que había que hacer. Ya vamos ¿De a ir para allá. qué era? Sí, vamos a ir para Ya. allá. El mapa conceptual lo pueden aplicar ustedes a cualquier cosa. Es decir, a cada unidad que estamos viendo, ustedes se lo pueden aplicar, al igual que el resumen, a la teoría de Bertalanffy, a cada teoría, la teoría de Maturana, etcétera. Y en específico se lo van a aplicar a la descripción de Facebook que van a hacer como trabajo. ¿Está claro? Es decir, lo que es el mapa conceptual y el resumen, el ensayo, van a ser dos herramientas de estudio que ustedes van a usar durante todo el curso, por un lado, para describir las teorías y por otro lado, para hacer la descripción del trabajo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí, ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, los trabajos pueden ser hechos en grupos. Ustedes me notifican cuáles son los grupos. Si a ustedes se les dificulta hacerlo en grupo, pues lo hacen individual. Si conocen a personas del otro grupo, yo debo decírselos también. Le comentan eso. Los grupos deben ser de máximo 5 personas. Y pueden hacer el trabajo de esa manera. Las pruebas, vamos a tener 3 pruebas. Una el 21 de mayo, otra el 25 y otra el 30. La idea es que los dos cursos tengan la prueba a la misma hora. Pregunto, como el otro curso comienza a las 10:50, a las 9:55, ¿ustedes tienen problema para tener el día de la prueba, que va a ser jueves, el examen junto con ellos, con el otro paralelo? Es decir, que el examen sea a esa hora. Ustedes, el que sea con el otro paralelo va a ser transparente para ustedes, solamente que el examen, en vez de comenzar a la hora que comienza la clase de ustedes, comenzaría a las 9:55. ¿Están de acuerdo? Eso el día jueves, ¿no? El jueves, exacto. Sí, yo al menos no tengo problema. ¿Sí? Creo que sí. No, Sí, no porque tenemos choque. Pero creo que algunos compañeros tienen otra clase. sí, si alguien aparece con problemas, entonces nosotros trataríamos de ubicar el otro grupo a la hora del examen. Y de esa manera, a la hora del jueves, pues ustedes la tendrían libre, presentarían el examen y tendrían libre esa hora, la siguiente hora. Bueno, entonces por ahora lo hacemos los exámenes a las 9:55. Es bueno que tomen nota de eso. Tendremos también un trabajo, acá está, ya hemos hablado del trabajo, que es de escribir Facebook. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Mire, a mí por lo menos no me conviene lo del, o sea, no me, ¿cómo decirlo? No puedo hacer los exámenes a esa hora porque tengo otro ramo.
En ese caso, ¿qué hago yo? ¿Hasta qué hora tiene usted el examen? La clase en el otro horario. Tengo todo el bloque, pues tengo desde las 9:50 hasta las 11:25. Ok, entonces la opción que nos queda es que yo hable con el otro grupo para hacer el examen, en vez de hacerlo a las 9:55, entonces hacerlo a las 11:40. Ahora le pregunto a usted, en caso de hacerlo el lunes a las 9:55, ¿sí podría? Sí. O sea, yo sí, Hay no sé los demás. clase. ¿Los demás ¿Lunes a las podrían? 9:55? No, profe, El lunes no, la otra clase es como hoy, Yo martes. tengo álgebra lineal. No, el martes, día como hoy, martes a las 9:55 podrían. Tenemos macroeconomía. Es que tenemos estamos, macro. de hecho, Macroeconomía. tenemos Tengo doble clase. macroeconomía en paralelo 1. Ya, Yo creo que va a ser Ok. difícil, así que coordinemos entre paralelo. ya. Ok, bueno, vamos, yo voy a tratar de hacerlo con el otro paralelo y lo otro sería hacerlo en algún momento en la tarde, pues, digamos, a las 2 de la tarde. ¿Ustedes tienen clases en las tardes? No, ¿verdad? Y, o sea, por lo menos yo sí jueves. Yo el miércoles y el viernes. Los días jueves en la tarde y los días martes en la tarde tienen clases, digamos el jueves, preferiblemente. Escríbalo por el chat para ver si hay mayoría de personas. ¿O qué? El jueves en la tarde yo no tengo. Pero si hay alguno, Well. podrían manifestarse. Yo tengo jueves en la tarde a las bloques a las 2:30. Bloque Con D. tangencial. O sea, de hacerlo el No, jueves el tendría jueves que que ser, no. Después el de las jueves podría 4. ser a las 4:15, podría ser el jueves, ¿verdad? Sí, Sí. o sea, Sí. nosotros. Ok, entonces la primera opción que voy a manejar con el otro grupo es hacerlo a la hora de ustedes a las 11:40. Y la segunda opción es hacerlo entonces, si alguno de ellos no puede, entonces a las 4:15 el día jueves. ¿Sí? Sí. Bueno, continuamos entonces. Ustedes ya manejan Educa, ¿verdad? En documentos van a tener... La primera para el 21 de mayo. ¿Cómo dice? ¿Puede repetir? La primera prueba está puesta para el 21 de mayo, se supone que es feriado. ¿Es feriado en esa fecha? Sí, el combate. Sí, es feriado. Ok. Entonces tendríamos que hacerlo, la siguiente semana sería 28. O podríamos hacerlo el siguiente lunes. Ustedes podrían el siguiente lunes. Tenía una moca. Que sería 21, 25. ¿Sí? ¿Podrían? Yo creo que sí, profe, es que yo he hecho que muchos están así como medio colgados por el tema que no se sabe la fecha de las pruebas, estamos recién con las primeras clases, entonces como que... No, pero hay que fijar algunas, entonces podemos ir fijando esta. O lo más sencillo quizás es hacerlo el 19, entonces. ¿Sí? ¿El 19 de mayo? 2 días antes, que es Domingo. martes. No, esto es día jueves. O lo hacemos el día 28 también, que es 8 días después de esto. ¿Ok? Lo hacemos el día 28. Una semana ¿no? después. Exacto, el día sí, 28. una semana después, por el 28. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos para el 28, ya sea a la hora del otro curso, a la hora del curso de ustedes o a las 4:15. A las 4:15. 4:15. Tiene que ¿Ustedes no consultarlo pueden con a la los hora del curso otros. de ustedes? No, a esa hora pueden, por supuesto, a las 11:40. 28, ¿no? Voy a dejarlo así. Ok. El jueves 28, ¿a qué hora, profesor? ¿Cómo? ¿A qué hora? La hora la voy a terminar de determinar. Si el otro grupo puede, a la hora de la clase de ustedes sería esa hora. De lo contrario, sería las 4:15. Es decir, que debo primero conversar con el otro grupo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno, ustedes ya han usado documentos, saben que ahí se coloca en Educa, en documentos se coloca el material, ¿verdad?
¿Sí? Han usado Educa otras veces, ¿verdad? Se coloca la bibliografía, el material, Sí, sí. etc. Ahora, hay una Sí. sección que se llama secuencia de aprendizaje donde voy a ir colocando de manera ordenada lo que se va a ir usando de acá. ¿Ok? Luego, en caso de que hagamos el examen utilizando Educa, el examen se pondrá en ejercicios. De lo contrario, pues serían las formas de Google. Y en trabajo van a poner ustedes el trabajo del que estamos hablando, ustedes lo van a subir en la sección trabajo, si lo hacen en grupo, indicando claramente los nombres de los integrantes del grupo. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Sí, Listo. Bueno, mi portal ya lo saben usar y Tomboy también, ¿verdad? sí, también. Sí, profe. Bueno, el trabajo tendrá esta estructura. Fíjense que el tamaño máximo, ¿lo ven allí? ¿Cuál es el tamaño máximo del trabajo? 4 páginas. 4 páginas. O sea, es un trabajo muy breve en el cual ustedes dirán cuál es el título, una descripción como sistema de Google de manera muy breve, luego una introducción, el porqué de eso, es un asunto académico, para entender la descripción del sistema, ¿verdad? Luego habrá una descripción utilizando un tipo de ensayo donde ustedes dirán qué es Google, el cómo funciona, el para qué, y describirán el proceso de manera muy fundamental y harán luego un mapa conceptual de aquello. Ya veremos lo que es un mapa conceptual. ¿Para cuándo esto? La fecha estaba arriba, ahora la vuelvo a mostrar. Acá está la fecha, ¿la ven? 16 de julio, antes del tercer examen parcial. Habrá 3 exámenes parciales, por lo tanto no habrá examen final, es decir, 3 parciales y un trabajo. Y eso completaría las 4 notas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno. está bien. Sí. Y acá entonces hablamos del trabajo. Las clases generalmente serán de 40 a 45 minutos, pero probablemente se hagan más largas algunas, porque es difícil hacerlo tan breve. Si perdemos un día de clase o perdemos un examen, entonces el examen sería, ahí nos pondríamos de acuerdo para hacerlo en la siguiente clase, tanto el examen como, digamos, dado que el examen lo estamos planificando para un día específico, que es los jueves, entonces si no es un jueves, por alguna razón, sería el siguiente jueves, a la misma hora. En cambio, una clase, si perdemos la clase de un lunes, de un martes, que es cuando tenemos las clases, entonces la haremos el jueves siguiente. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro. Los exámenes, como les comentaba, será a través del Educa, en ejercicios o a través de las formas de Google. Ustedes deben estar conectados durante el examen, de manera que yo puedo ir seleccionando aleatoriamente a algunos de ustedes y decirle que por favor encienda la cámara y yo ver lo que están haciendo allí, que me muestre el desarrollo que esté haciendo hasta ese momento. ¿Ok? Es una manera de verificar que ustedes están haciendo el examen y cómo lo están haciendo. Si alguien no responde porque no está allí conectado y se le harán 3 advertencias, de lo contrario, entonces habría que cancelar la prueba. Profesor, ¿qué pasa con lo que nos pueden prender la cámara? Digo, no funciona el internet para prenderla. No, siempre se puede, por un momento se puede. Por momentos cortos se puede, ahora que no pueda aprenderla por mucho tiempo ya sería otra cosa, ¿no? Pero ese sería un momento corto. Por ejemplo, a mí me dieron un computador de la universidad que no tiene cámara. Ok, ¿pero usted tiene teléfono? Sí. Bueno, entonces si no, bueno, pero sería un poco problemático para usted sacar una foto y mandármela, algo así. Yo le podría dar un número de celular, ok, mándeme a este número la foto de lo que está haciendo hasta ahorita. Usted me envía, me anexa la foto y ya, por ejemplo. Pero serían casos muy específicos. ¿Cómo es su nombre? Romina Matos. Ok. Mi cámara tampoco funciona. Serían 2 entonces. Matos, ¿y su apellido? Yo me llamo Esteban Hernández. Hernández. Matos y Hernández. Está bien. Bueno, continuemos acá.
Si el examen se hace por Educa, es importante que ustedes mantengan activa la página para que no se les caiga y no olvidar darle a enviar al final, tanto en Google, en la forma de Google, como en Educa. Y darlo en el límite de tiempo que se ha dado, porque si ustedes se pasan del tiempo, entonces no le va a aceptar el examen la plataforma. ¿Sí? ¿Eso está claro? Es importante que ustedes, aparte de hacerlo en la hoja del examen, vayan colocando las respuestas correctas en una hoja al lado, de tal manera que si se cae el sistema, por alguna razón, ustedes no pierdan la información que tenían de las respuestas. ¿Sí? ¿Está claro a qué me refiero? Sí. Por decir algo, si tienen pregunta 1 y tiene A, B, C, D, ustedes entonces de la pregunta 1 ya ustedes decidieron colocar la B, colocan B en el sistema, pero aparte de eso colocan en una hoja aparte 1B, luego 2 tal, etcétera. Entonces, si cuando ustedes van por la quinta, se cae el sistema por alguna razón, porque no, si era por Educa, entonces ya ustedes saben de las otras 4 cuál habían seleccionado. Ok, acá aparece información que yo coloqué allí, es información acerca del semestre, que nos dieron a nosotros, pero le puede ser útil a ustedes. El semestre termina el 7 de agosto, ustedes lo sabían, pero ahí está esa información. Bueno, entonces pasemos a ver unos videos. Voy a compartir con ustedes para que ustedes observen y me den sus inquietudes, sus preguntas acerca de esos videos que hablan de la teoría del sistema. Quiero verificar que logran oírlo. ¿Sí lo oyen? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Se escucha. Acaba de nuevo. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Ok. ¿Alguna inquietud, pregunta, etcétera? ¿En qué consiste ese video? ¿Qué nos muestra? Fíjense que nosotros podemos preguntarnos acerca del qué y del para qué siempre. ¿Qué es eso que vimos? ¿Para qué lo vimos? ¿Tienen algunas inquietudes en ese sentido? Son como todas las teorías de sistema que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿no?
Y eso es, digamos, el qué. Y en relación a lo específico, ¿qué vieron en específico? ¿Qué cosa nos mostró en específico? Ok. Es que, Una profe, pregunta. por ejemplo, en mi caso, por si después puedo poner ahí el link, porque mi internet anda medio lento, entonces había partes Sí. como que se me quedaba pegado, entonces... Sí, los enlaces están en lo que yo les bajé a ustedes a Educa, tanto dentro de las diapositivas como donde coloco la secuencia de aprendizaje. Ya, Fíjense gracias, que, profe. sí, fíjense que siempre traten ustedes de preguntarse del qué, del cómo y del para qué, ¿sí? Y tratar de colocarlo en términos de un sistema. Ahora, acá nos están mostrando como que la historia de sistemas, ¿verdad? ¿A ustedes creen que esa historia de sistemas depende del investigador que la cuente o habrá una sola historia de sistemas? Obviamente depende de quién, como de la persona que esté relatando. Exactamente, y de la experiencia de esa persona. Tratemos siempre de verlo desde ese punto de vista, que siempre hay diferentes visiones de las cosas. Acá nos mostraban una secuencia de las teorías y nos dicen que aparecieron cuando Aristóteles. Alguien podría decir que antes de Aristóteles. Muchos dicen que apareció con Bertalanffy en los años 1930. Y vemos allí que nos hablan de antes. Sin embargo, quien hizo ese resumen no menciona, por ejemplo, la teoría de segundo orden de Maturana. Entonces, depende de eso, ¿verdad? Entonces, es bueno que para nosotros tener una idea clara de qué son sistemas, cuál es la historia, veamos diferentes videos, diferentes enfoques para hacernos una imagen mucho más clara. Ok. ¿Se dieron cuenta que en algún momento nombraban, por ejemplo, la homeostasis? No vi eso, pero homeostasis igual no había pasado una cosa así. Ok, bueno, esas son unas de las propiedades del sistema. Fíjense que homeostasis en castellano tiene acento en la O, por lo tanto es homeostasis. Nosotros vamos a ver, en vez de homeostasis, nosotros ahorita vamos a ver un video donde nos van a hablar de varias propiedades, entropía, homeostasis, por ejemplo. ¿Qué es entropía? Ustedes ya han hablado en algunos cursos de entropía también. ¿Qué será la entropía? Un tipo de desorden. Desorden. Cualquier tipo de desorden, lo que ocurre, por ejemplo, si nosotros creamos una organización y no la controlamos, nos descuidamos, si nosotros no comemos, etcétera, entonces el sistema se va a desordenar. El sistema tiene que estar actuando para mantenerse y ese mantenimiento que es contrario a la homeostasis y a la entropía tiene otro nombre que es negentropía, que es buscar el orden. Entonces la negentropía es contraria a la entropía. Debemos hacer actividades, cosas para generar negentropía y evitar que el sistema se destruya, ¿verdad? Esas son propiedades de los sistemas, pero así como hay esas, hay varias otras que ustedes van a ir viendo, que vamos a ir viendo. Voy a colocar entonces el siguiente video. Me confirman que se oye y se ve, ¿verdad? Sí, se escucha. Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que interaccionan entre sí para el logro de un determinado objetivo. El objetivo es la finalidad o razón de ser del sistema. En consecuencia, se puede afirmar que los objetivos constituyen el factor que integra a todas las partes del sistema. La variedad o alteración de una de sus partes incide en las demás, y por ende, también lo hace en el conjunto. El grado y complejidad del sistema depende de la cantidad de elementos y componentes que lo constituyen, y de la cantidad y variedad de relaciones que existen entre ellos.
Todo sistema está conformado por sistemas de menor proporción, denominados subsistemas, los cuales a su vez se integran por más y más sistemas. Formulemos un ejemplo con base a la administración de una empresa. Imaginemos una empresa de un giro indeterminado. No nos interesa por el momento. Esta empresa es dirigida por un líder o jefe, el cual tiene subordinados para llevar un mejor control de las actividades. Estos individuos tienen a su mando a los demás trabajadores. Todos ellos conforman la empresa, el sistema. Ninguna operación puede ser llevada a cabo si existe la ausencia de alguno de estos elementos. Pero, ¿cómo funciona un sistema? Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema no se refieren meramente al campo físico, sino más bien al funcional. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Una de las partes que conforman al sistema son las entradas. Las entradas son los ingresos del sistema. Pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Es lo que ingresa a él, materiales, insumos, etc. El proceso es lo que transforma una entrada en salida. Como tal, puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un químico o una tarea realizada por un miembro de la organización. En nuestro ejemplo, sería el proceso mediante el cual un trabajador operaría una máquina para elaborar un producto. Pero cabe aclarar que la teoría general de sistemas no solo abarca las funciones de una empresa, sino también a cualquier aspecto de la vida cotidiana. Pero volvamos a nuestro ejemplo. El trabajador utilizará los elementos entrantes y los procesará de tal forma que obtenga una salida. Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen al procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas pueden adaptar la forma de productos, servicios, información, etc. En nuestro caso es un producto. Las salidas son la culminación de la entrada que fue procesada y para lo que el sistema tiene objetivo. Las salidas dejan el sistema después de haber sido transformadas o utilizadas por él. El ambiente de un sistema es el conjunto de cosas o fenómenos exteriores, el cual lo afectan poniéndole restricciones o barreras o facilitando su funcionamiento. Además, el ambiente intercambia con el sistema materia prima, energía o información. Un sistema siempre estará relacionado con el ambiente que lo rodea, formando entre los dos un sistema más grande. La retroalimentación o feedback se produce cuando las salidas del sistema o sus influencias en el ambiente vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. Nuestro ejemplo nos dice que el producto fue vendido y las ganancias generadas vuelven para retroalimentar al sistema, con más materia prima, contratación de nuevo personal, mantenimiento de maquinaria, pagos de nómina, etc. La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al ambiente. Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el ambiente sufre de estas. Ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. Sigamos con nuestro ejemplo. Bien, el sistema, llámese en este caso empresa, procesó y elaboró un producto, el cual los consumidores adquirieron. Sucede que otra empresa tiene una mejor idea y decide implementarla. Ofrece al público un producto más atractivo o más económico, quienes reemplazan su anticuado u obsoleto producto anterior por este más novedoso. La retroalimentación del sistema es claramente negativa y se ve reflejada en los pobres ingresos que el viejo producto genera. Por ese motivo, la empresa decide mejorar dicho producto o inclusive fabricar otro mejor. El público lo acepta y listo, hubo una buena homeostasis entre el ambiente y el sistema. Ambos interactuaron y ambos a su vez evolucionaron.
veamos un caso completamente diferente denominado entropía. La entropía es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el mal funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Ahora imaginemos nuestra empresa desde el interior. Tenemos al jefe y a sus trabajadores operando máquinas de producción. Observemos. Se acabó. Es el fin del sistema. Debido al mal funcionamiento de este o de su mala organización, los elementos inmersos dentro de él no pudieron hacer nada al respecto. Todo forma parte de todo, y ese todo a su vez forma otro todo tan igual o tan distinto como lo es todo. Y el quiebre de nuestra empresa dio origen a otro nuevo sistema. ¿Dudas, comentarios? Quiero tener sus dudas, sus comentarios. ¿Qué hicimos con ese video? ¿Para qué lo hicimos? Para explicar cómo el funcionamiento de la empresa dentro como de la organización. O sea, Claro, como como un que sistema, ¿no? surgen. Exacto. Para explicar la empresa como dentro de la organización. O sea, como para explicar, o sea, para explicar cómo sería la empresa desde un sistema. O sea, ay, no sé cómo explicarlo. Sí, es una manera de ver a la empresa como un sistema. Una manera Como para puede definir la haber empresa varias. como un sistema. Lo que decíamos anteriormente es como una pequeña introducción acerca de cómo podríamos ver una empresa desde el punto de vista de una teoría de sistemas. Ahora, se mencionaban allí cosas específicas como lo que nombrábamos antes, ¿verdad? Se nombraba la homeostasis, se nombraba la entropía. ¿Qué es homeostasis? ¿Cómo definirían ustedes la homeostasis? Es como cuando todos los elementos están funcionando de forma correcta, ¿no? Algo así. Esa definición sería muy general. Eso significaría que el sistema está operando bien, pero Como de óptima forma, una cosa así. tampoco, porque sería que esté operando bien. Y que recuerden que el que esté óptimo, de nuevo, eso es una falacia. Eso no existe en la realidad, ¿ok? A menos que sea algo muy mecánico, por Que ejemplo. haya un buen ambiente entre el productor. Cuando ustedes van a la Fórmula 1 y ven que hay un vehículo de la Ferrari o de otra empresa, de la Mercedes, que está operando el mejor motor del mundo, uno podría decir ese es óptimo, pero si este mes lo tiene la Mercedes, el mes que viene lo podría tener la Ferrari. Y si ese era el óptimo, ¿cómo es que viene otro que es mejor? ¿Sí? Y en las organizaciones humanas menos, ¿no? Ahora, el asunto es el siguiente. Para ver lo de homeostasis. Imagínense una persona, ¿ustedes creen que todos los animales mantienen la temperatura del cuerpo a un mismo nivel o solamente algunos? ¿Me oyen? No, pues no todos tienen la misma temperatura corporal. Solo Pero algunos.
La pregunta es, no si tiene la misma temperatura, sino si todos la regulan. Por ejemplo, una serpiente regula su temperatura interna. Ah, sí. ¿Sí? Si nosotros llevamos una serpiente a Río de Janeiro, a las playas de Río de Janeiro, por allí bien caliente, ¿tendrá la misma temperatura que tiene acá en Chile a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde hay hielo? No, No, pero se ¿verdad? adapta. No, pero me estoy refiriendo a la temperatura, exacto. La temperatura, ¿qué queremos decir con que se adapta? ¿Estamos hablando de la temperatura o de la serpiente? De la serpiente. Ella se adapta a la temperatura. Claro. No sé si se adapta. Puede ser que el adaptarse sea morirse, ¿no? O sea, tiene que regularla de alguna forma. Ok. Es que si no se regula y le pasa algo, se muere. Se muere. Una serpiente, acá, su temperatura interna va a bajar a los 0 grados y se va a morir. ¿Qué pasa con una persona? Una persona regula su temperatura. Si va a dar una temperatura de 0 grados, ¿ustedes en el invierno en Chile tienen una temperatura menor a 37 grados o la misma del verano? Internamente. Internamente siempre tenemos la misma temperatura porque Sí, si po. tuviéramos menos no Ok. podríamos estar vivos. Ok, y si eso no ocurriera, ¿podríamos sobrevivir? No. No, No, ¿verdad? no se podría. No, ok. ¿Y quién tiene la función de regular la temperatura? ¿Qué parte dentro del organismo humano? El hipotálamo. ¿Sí? Ahora, esa función del hipotálamo se dice que es una función de homeostasis, porque es una función que le permite hacer cambios internos para regularse y continuar sobreviviendo, adaptándose, pero los cambios no los está haciendo hacia afuera. No es que va, la homeostasis no es el salir nosotros y colocar la calefacción cuando está frío. Ese es un comportamiento de adaptación, pero no es la homeostasis. La homeostasis es la parte interna que hace que, aunque esté frío afuera, el organismo se mantenga a 37 grados centígrados. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, entonces, aplicado como en una organización, ¿sería la capacidad de esta como para poder soportar algún cambio que se produzca? ¿Una cosa así? Exacto, exacto. Si hay cambios en el entorno, que llegó la competencia, que sale un nuevo producto, etcétera, entonces el regularse, hacer el producto más rápido, poner a trabajar a la gente que diseña un nuevo producto, etcétera, todo lo que tiene que ver con una regulación para adaptarse a lo externo, pero son regulaciones internas, tener un equipo que permita ver qué ocurre afuera y cómo adaptarse allá a aquello de afuera, ese equipo tendría una función homeostática, por decirlo así. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Ok. Bueno, así como hay esas propiedades, hay otras propiedades de los sistemas que ustedes irán viendo en esos videos y que iremos conversando acá en las clases. Hay varios videos que yo coloqué para que ustedes los vayan viendo. Esos están allí en esta diapositiva. Entonces, vamos a hacer un repaso ahora de lo que es el trabajo. El trabajo, y digamos, no solamente en el trabajo, para todo lo que ustedes vayan viendo, deben hacer un resumen de conceptos y digamos como una especie de ensayo de qué es eso, del por qué funciona de una manera, de cuál es el comportamiento, etcétera, y deben hacer un mapa conceptual. Eso lo deben hacer para las teorías y para el trabajo también. Y ustedes podrían preguntarse no solamente ahora qué es un sistema, que es la pregunta que tenemos desde hace rato, sino qué es una organización, qué es una empresa, qué es el ser humano, y desde el punto de vista del sistema siempre va a haber una explicación. El ser humano también es un ente que tiene comportamiento y que tiene partes que interactúan. La organización también, como habíamos dicho antes, la familia, etc. Normalmente se habla de caracterizaciones de los sistemas como sistemas abiertos o sistemas cerrados. ¿Ustedes qué entienden por sistema abierto y qué entenderían por sistema cerrado? ¿Qué se les ocurre que Un podría sistema ser eso? abierto como que interactúa con el medio. Hay Exactamente. una retroalimentación. Exactamente. Un sistema cerrado sería un sistema aislado. No, ¿ustedes creen que puede existir un sistema real
que sea totalmente cerrado? Una vez el profe de administración Sí, nos sí dijo hay. que como los computadores, los aviones, una cosa así. ¿Y ustedes creen que los computadores son totalmente cerrados en ese sentido? ¿Ustedes no usan el teclado para comunicarse con ellos? Un reloj. Un reloj, hasta cierto punto, es un sistema, digamos, bastante cercano a lo cerrado, en el sentido de que él es autónomo, trabaja por sí solo. Sin embargo, no es totalmente cerrado. Si hay un temblor y le cae algo encima, se dañó el reloj. ¿Sí? Bueno, dio como un ejemplo así. Wow. Digamos que en su funcionamiento, se puede considerar como cerrado en ese sentido, para estudiarlo de manera abstracta. ¿Se entiende eso? Pero un sistema que sea totalmente aislado de lo demás no existe. ¿Se entienden la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Generalmente los sistemas, por ejemplo, los que a nosotros nos interesan, tenemos que considerarlos como abiertos. Una organización tiene influencia con el entorno, recibe productos, debe venderle a una comunidad, etc. Entonces nos interesan los sistemas abiertos. No nos interesa hablar de sistemas cerrados porque en realidad casi no existen. Es como una abstracción y eso nos limitaría mucho si estamos estudiando organizaciones, que es lo que nos interesa. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Cuando hablamos de un reloj, ¿ustedes creen que existe un reloj que no se retrase o no se adelante? ¿O siempre ocurre que se adelanta un poquito y se retrasa un poquito? Siempre ocurre que hay un adelanto o un retraso y nosotros tenemos que acomodarlo, sea el del teléfono, sea un reloj que tenemos en la mano, etcétera. Entonces tampoco es totalmente aislado. El reloj más autónomo que existe es el reloj que se conoce como reloj atómico, que marca la hora de acuerdo a ciertos movimientos dentro del átomo. Ese sería el reloj aislado, pero es una cosa externa que nosotros, eso no es que sea totalmente aislado de su entorno, sino que ese movimiento nosotros lo podríamos tomar como una señal de reloj, como tomamos el día, un día, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Sí? Pero ningún mecanismo como tal es totalmente aislado del resto de los mecanismos. Ok, acá aparecen otros enlaces a otros videos que ustedes pueden ver. Volvemos a lo de Facebook, entonces, ustedes deben describir el qué es eso y para qué es. Por ejemplo, el Facebook, ¿para qué dirían ustedes que sirve el Facebook? ¿Cuál sería su propósito? Si vemos eso, por ejemplo, su propósito como una característica. No se escucha. No se escucha nada. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Se oye? Sí, se escucha, ahora sí. Ok. Si pensamos en Facebook y vemos algunas de ese qué y ¿para qué dirían ustedes que sirve Facebook? ¿Para qué, qué es y para qué? Porque eso es parte de lo que van a colocar en el trabajo, ¿verdad? Sirve, por ejemplo, para interactuar tipo voz, ¿verdad? Pero también podría servir para enviar documentos. Alguien podría decir sirve como entretenimiento. Entonces puede haber diferentes interpretaciones, pero ya habrá cosas como decir sirve para alimentar a un hijo. No, no sirve. Pero siempre se puede, hay posibles interpretaciones, pero no cualquiera. Hay interpretaciones pertinentes de acuerdo a nuestra cultura. ¿Sí? ¿Está claro? A eso lo veríamos como la función, digamos, no la función, porque trataremos de no usar esa palabra, sino el propósito, el sentido, el para qué. ¿Alguna duda? Eso tiene que ver con el trabajo que ustedes van a ir haciendo y van a ir mostrando de semana en semana hasta terminarlo en julio, cuando me lo van a entregar. Como les dije, que puede ser en grupo o individual. Decíamos de nuevo que podríamos ver una persona, pero esto no es todo Facebook, esto es la perspectiva de una persona, pero Facebook como tal es algo más, es esto, es la interacción de esas personas. El trabajo, como decía, lo van a colocar en trabajos de Educa. Ahora, ustedes van a usar mapa conceptual. Este es un ejemplo de mapa conceptual y aquí tenemos uno más completo. Ustedes van a describir los temas que estemos viendo y van a describir como parte del aprendizaje también Facebook en términos de esto.
¿Por qué esto que está acá es un mapa conceptual? ¿Alguien me dice? Profe, se ve como el video. No se ve ningún mapa conceptual. Ya va, un momento. Déjenme hacer algo acá. ¿Ahora? Ahí sí se ve el mapa. Ahí sí se ve. ¿Y hay algún sonido relacionado con el video? No. No. No, nada. Ok. Entonces, este es el mapa conceptual. Gracias por avisarme. Quizás entonces yo estuve un rato conversando sin mostrarles esto, ¿verdad? Porque había quedado el video. Yo les decía que hay digamos, varios videos que estaremos colocando, ¿verdad? Que hablábamos de que había sistemas abiertos, sistemas humanos, pero hablábamos también de que hay varios videos que los estoy invitando a que vean. Y hablábamos del para qué sirve Facebook, ¿verdad? Y que aparte de hacer una descripción del qué, el para qué, etcétera, describir el proceso, deben describirlo como un mapa conceptual y describirlo como una red. El mapa conceptual es algo como esto. Este era el punto donde estábamos. ¿Por qué eso que está allí es un mapa conceptual? ¿Cómo definirían ustedes un mapa conceptual viendo eso que está allí? ¿Viendo qué lo que? ¿Qué será un mapa conceptual? Si eso que está allí es un mapa conceptual, ¿qué para ustedes será un mapa conceptual? ¿Cómo lo definen? ¿Podría repetir la pregunta? No entendí. Ajá. Como que se corta el audio. Primera pregunta. ¿Eso que está allí será un mapa conceptual? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué es un mapa conceptual? Porque hay como partes que van interactuando y relacionándose entre sí. ¿Y cada una de esas partes qué es? Concepto. Concepto. Por eso es un mapa conceptual. Y esto es un mapa conceptual de la idea de mapas conceptuales, valga la redundancia. En el trabajo de ustedes acá colocarán Facebook, ¿verdad? Si se trata de la teoría de Maturana o de la teoría de Bertalanffy, dirán aquí teoría de sistemas de Bertalanffy o teoría de sistemas en general. Y luego acá dirán, hay, por ejemplo, como en teoría de sistemas, y dirían, hay propiedades, hay características, etcétera. Pero esto no tiene por qué ser así. Y luego de que digan que hay características, dirían cuáles son las características, y de que digan cuáles son las propiedades, dirían cuáles son las propiedades. Si se trata de Facebook, aquí estaría Facebook. Luego dirían, ¿qué tiene? Bueno, hay un creador. ¿Tiene qué? Una finalidad. Aparte de tener una finalidad, digamos, tiene videos, etcétera. En algún punto ustedes tendrán que ir colocando esas cosas acá y decir cuál es la relación. Por ejemplo, si aquí está Facebook y aquí está el nombre de quien lo creó, entonces aquí colocarían creador. Por acá podría estar empresa que lo soporta. Ok, entonces empresa que lo soporta. Otra, ¿qué más podríamos decir de Facebook? Interacción. Ok, ¿quiénes interactúan? Los individuos. Entonces aquí por acá estarían individuos. Ok. ¿Qué hacen en la interacción? Entonces, por algún lado estarán enviar videos, colocar el estado. Profe, se le corta mucho el audio. Profe, a cada rato no se le escucha. ¿No se oye? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Ahora sí, pero es que de repente está hablando y... Ya. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más lento. Les decía que ustedes acá en su ejercicio colocarán Facebook y luego de colocar Facebook colocarán, por ejemplo, quién lo creó hacia un lado, cuál es la empresa con la que se trabaja, digamos, el qué, el para qué, por ejemplo,
y en el que, bueno, que permite la interacción de usuarios, por ejemplo. Si permite la interacción de usuarios, entonces hacia abajo, ¿qué hacen esos usuarios, etcétera? Es decir, cada concepto relacionado con Facebook, pero colocados de manera jerárquica, irán a ser puestos en este mapa. Y las reglas, digamos, la flecha que va de un concepto a otro, lo que va a decir es cuál es la relación entre los dos conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo coloco acá conocimiento organizado y coloco acá mapas conceptuales, entonces el conocimiento organizado es lo que representa los mapas conceptuales. Es decir, uno podría decir aquí, representado a través de, por ejemplo, o que representa. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Esta es una idea. Se cae cada 5 segundos. Ok, pero ¿sí está claro lo que es un mapa conceptual? ¿Sí? De todas formas, lo vamos a estar viendo en las consultas de los jueves, a medida que ustedes los hacen, los elaboran y me van mostrando. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me oyen? Sí, sí, ahí mejora un poco. Profe, igual le podemos enviar correos con nuestras dudas, ¿verdad? Es muy complicado porque ustedes son bastantes y tengo 3 cursos, entonces atenderlos de manera individual es muy difícil. Entonces, lo más sencillo sería en la clase del jueves, ustedes me dicen, ok, tenemos esta duda. Incluso ustedes podrían formar grupos entre ustedes, conversar, discutir y luego ver cuáles son las dudas comunes. Si quieren, podrían ser dudas individuales, pero es una manera. Porque vamos a suponer que usted me envíe una duda, usted es una sola, ¿verdad? Ok, no tengo problema en responderle. Pero supongamos que aparte de usted me envían dudas 10 de esta sección, tengo un curso de estadística que tiene más de 60 estudiantes y tengo el otro de teoría de sistemas. Si de cada curso aparecen 10 dudas, pues se me va a hacer imposible responderles. En cambio, en interacción como esta, es posible que la duda de uno sea la duda de otro. Entonces yo ya podré interactuar mejor. Ahora, esperemos que haya la ayudante, que aparezca una persona que va a ser ayudante de ustedes, entonces ya ustedes tendrán un horario para interactuar con la ayudante que también les ayudará a salir de las dudas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Sí, entonces, si quiere usted me manda la duda, pero es más sencillo el día jueves, por lo que le digo. Ayer, por ejemplo, tuve correos como, luego de la clase de estadística, tuve como 8 correos. Y 6 o 7, la mayoría eran cosas muy sencillas y hice el esfuerzo de agarrar un link, ir al sitio, buscar link y enviárselos, mandarles correo electrónico, etcétera, direcciones de correo. Pero hubo uno que me dijo, no entendí tal cosa y quiere que se lo explique. Entonces, si en los otros ya había gastado 1 hora, por ejemplo, o más, ahora ponerme a explicarle a una persona en particular, pues se me va a hacer imposible, porque luego otro me va a preguntar lo mismo, algo parecido, es muy difícil. Entonces la idea es precisamente que los días jueves los usemos para este tipo de dudas, reflexiones, y de una vez eso servirá para los demás, tanto para el que pregunta como para los otros que están escuchando. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno. De nada, pero de todas maneras, si usted tenía una duda ahorita, me la puede hacer llegar ahorita y de una vez la conversamos. No, era para saber si es que en algún momento me surgía alguna duda, Okay, como saber entonces, si podía mandar un correo o le preguntaba en clase. Sí, lo puede enviar, pero lo más sencillo es hacerlo en clase, revisar los libros, etcétera. Es posible que usted tenga una duda que la lleve a revisar alguna teoría o un video. Luego usted sale de esa duda, pero aparecen otras de más profundidad, por decir algo. Entonces, en vez de traerme la primera, usted me va a traer las otras. Y bueno, las conversamos igual. ¿Ok? Sí, ustedes para esas diferentes teorías es bueno que se pregunten cuál es el origen, cuáles dicen cada una de esas teorías que son las propiedades del sistema, en qué momento apareció, etcétera, para tenerla clara. Cada una de esas teorías que vamos viendo. Y como les decía, vamos a utilizar los mapas conceptuales y los resúmenes. Ahora, nosotros hemos mencionado que podríamos ver una bujía de una manera y una organización de otra, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ver una bujía y ver una organización? ¿Qué decíamos? Disculpe, ¿entre ver una qué y una organización? Una máquina, por ejemplo, ¿ustedes creen que si nos preguntamos entre nosotros
cuál es la función de un vehículo o de una pieza del vehículo como una bujía, habrá mucha diferencia entre nosotros acerca del qué es ese ente, en ese caso el vehículo, por ejemplo. Sí. No, ¿verdad? O sea, yo creo que Comparado, no, va a ser muy parecido, ¿verdad? Sirve para desplazarnos, para salir a hacer compras, hacer viajes, etcétera. Ahora, si nos preguntamos acerca de del para qué de la municipalidad de Coquimbo, ¿podría haber más diferencia entre nosotros? Yo creo que ahí sí, porque habría como más diferencia de acuerdo a la persona en dónde está Exacto. Entonces allí, en ese caso, nosotros debemos movernos por el lado interpretativo, que es tomar en algo así. cuenta el quién lo dice. Entonces, hay teorías que son interpretativas y hay teorías que son mecanicistas. Entonces, aplicar una teoría mecanicista para entender una organización no es muy bueno. Es preferible trabajar con las teorías interpretativas. Sin embargo, la mayoría de la gente usa las mismas teorías mecanicistas para entender organizaciones y se dan cuenta por qué no es tan bueno, porque hay diferentes opiniones o diferentes interpretaciones. ¿Toman la idea? ¿Sí? ¿Tomaron la idea? ¿Está claro? Sí. O sea, como que uno no puede aplicar teoría así como orientada a las máquinas con personas, porque nosotros no funcionamos tan exactamente. Bueno. Exactamente. Ese es el deber ser. Sin embargo, Ahí sí. ese es el deber ser, pero sin embargo usted va a encontrar en todos lados a personas utilizando las teorías mecanicistas para entender las organizaciones. ¿Sí? Pero nosotros en este curso vamos a tener claro que esa no es la mejor manera. La mejor manera sería utilizar... No se escucha. ¿Puede repetir eso? Que no se escucha. Nosotros en este curso vamos a tener claro que las mecanicistas, aunque se usan para entender las organizaciones, no son las mejores. Lo mejor sería una teoría interpretativa, un gerente que entienda el por qué las personas opinan de manera diferente, será mejor gerente que uno que no los entienda, que diga, no sé por qué piensan diferente, pero tienen que pensar como yo. ¿Cuál de ustedes que será más exitoso? Okay. ¿Sí? ¿Lo ven? Es como en la familia. Usted puede decir, el papá nos obliga a todos a pensar como él. En cambio, el papá podría decir, no, yo entiendo que tenemos que pensar diferente. Incluso, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué opina el otro? Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Eso es interpretativo. Mientras que mecanicista es, yo entiendo y todos tienen que entender como yo entiendo porque para mí hay una sola manera de ver las cosas. Eso es mecanicista. ¿Sí? ¿Está claro? Yep. ¿Sí? Bueno, hay teorías también de primer orden y teorías de segundo orden. La mayoría de las teorías son de primer orden y nosotros, algunas de las que vamos a ver, pues son de primer orden. Ahora, las de segundo orden son como la teoría de Maturana que permiten tomar en cuenta el que hay un observador. Las de segundo orden están relacionadas con lo interpretativo, mientras que las mecanicistas generalmente son de primer orden. ¿Sí? Y estas que son mecanicistas están relacionadas con buscar eficiencia y buscar óptimos, la palabra que ustedes usan mucho. Mientras que estas interpretativas están relacionadas con entender y tratar de mejorar entendiendo. No buscar un óptimo, porque un óptimo es relacionado con mi punto de vista, algo mecanicista. Mientras que cuando yo trato de entender, yo no busco óptimos, yo estoy entendiendo y buscando acuerdos. ¿Se ve la diferencia? Si yo voy a optimizar una organización, sería desde mi punto de vista, y el resto de la gente en la organización podrían decir, eso no es optimizar, pero quizás ni siquiera habla porque yo soy el jefe. Y yo pienso que estoy optimizando y quizás no estoy optimizando nada porque el óptimo no existe. ¿Sí? Entonces, a veces en vez de buscar óptimo, es mejor buscar entenderse o pensar que los óptimos se dan más bien cuando uno se entiende porque somos humanos. Y entendiendo, la gente va a hacer cosas mejores. ¿Sí? En vez de tomarlo de manera mecanicista y que todos se comporten como yo diga. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces esa era la clase de hoy. Si hay algunas dudas, de lo contrario, pues nos vemos el jueves y comenzamos a conversar. Si no hay dudas ahorita, pues comenzaremos a verlas el jueves. ¿Alguna duda hoy? Profe, la clase está el PPT o el PowerPoint va a subirla, ¿o no? Estas ya están subidas. Las dos están
en una secuencia de aprendizaje y están también en documentos. Ah, ok. ¿Sí? Y está la bibliografía también. ¿Está bien entonces? ¿Lo dejamos hasta acá? ¿No hay más dudas? No, No, profe. Profesor, una consulta, ¿esta grabación la va a subir? Sí, voy a tratar de subirla a YouTube porque es un poco complicado subirla a Educa. Entonces, al subirla, yo comparto con ustedes el enlace. Esto es un poco problemático porque ustedes saben que normalmente son bastante pesadas. Los videos son pesados. Entonces, Pero, profe, ¿y si lo sube a un drive? Porque otro profe igual dijo lo mismo, que era muy pesado y no se podían subir, entonces era mejor subirlos a o un drive. YouTube. es más fácil subirlos a YouTube que subirlos al Drive. El Drive se puede hacer, pero a medida que el Drive se vaya En llenando, YouTube se demora más. no, se demora más al Drive. Yo ayer hice los 2 intentos con la clase de ayer y subió primero la de YouTube que la del Drive. Comencé primero a subir la del Drive, luego comencé con la de YouTube. Terminó la de YouTube y mucho después de terminar la de YouTube, terminó la del Drive. ¿Sí? Entonces, yo les envío el enlace a través de Educa. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Hasta luego.